Buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy reunidos para hablar de Hamlet, la novela de Maggie O'Farrell. Como veníamos hablando antes en la discusión principal, inicial, esto es una novela que a todas luces es muy buena. En términos, digamos, descriptivos, describe cosas de una manera muy peculiar y muy visual, sensorial, digo yo. A su vez nos narra una cosa muy difícil de narrar, que es el dolor, el duelo. Es muy encarnada en esa manera como nos presenta el dolor y a la vez nos ofrece un panorama muy la vida cotidiana de lo que era la Inglaterra del Renacimiento, ¿no? Entonces, hoy en esta presentación voy a enfocarme un poco en el contexto histórico, más allá de estas descripciones y como el estilo que ella maneja. Esta novela tiene mucho detrás, entonces lo que voy a tratar es mostrarles cómo la novela nos está dando pequeñas luces al respecto de lo que era la vida en Inglaterra y cómo eso la hace como una gran obra, supremamente recomendable. Empecemos por la autora, ella es la autora, es Maggie O'Farrell, ella nace en Irlanda del Norte en el 72. Dice que vive su vida entre Escocia y Gales, que son estos países. Irlanda del Norte, Escocia y Gales son los otros países que junto con Inglaterra forman el Reino Unido, ¿no? Ella cuenta también que tuvo como em, como, sufrió mucha discriminación en su infancia por ser irlandesa. Irlanda, como verán, es Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, ellos tienen toda una lucha, esa isla tiene toda una lucha nacionalista frente a la colonización inglesa, dejando solo la del norte, como el pedacito de esa Irlanda del Norte, como el único que de verdad se une a la corona británica, y lo que es Irlanda o Irlanda del Sur, pasa a ser otro estado distinto y nunca hace parte del imperio, hoy en día no hace parte de ese imperio. Entonces, las personas irlandesas siempre fueron consideradas un poquito extranjeras, externas, sobre todo porque son muy, como fisionómicamente muy fáciles de identificar, ¿no? Son personas muy blancas, con el pelo muy rojo, ¿no? Como tenemos en nuestro autor. Ella estudió por ahí, se movió, estudió literatura inglesa, trabajó un tiempo como periodista en Hong Kong. Y en el 2000 publicó su primera novela, Después de que te fuiste, que no ha sido traducida al español, y le fue tan bien que se montó a su carrera literaria y lleva 25 años en carrera literaria, dedicándose más que todo a eso. Da clases de escritura creativa, pero sobre todo em, habla de su carrera literaria. Se ha dedicado a su carrera literaria. Tiene además bastantes premios y una autobiografía que no está mencionada acá porque sus títulos son solo las novelas. En esa autobiografía ya habla sobre el dolor de ser madre y como cosas relacionadas a su vida como madre y en su familia. Entonces, como veremos, hay temas recurrentes ahí. Todas las novelas generalmente, si no estoy mal, Instrucciones para una ola de calor es la primera que habla como de temas históricos porque habla sobre la situación de Irlanda, como lo que es ser irlandés en el mundo, en el mundo británico. Pero solo Hamnet es la primera que es novela histórica. El resto son novelas, ficciones, sin ningún tipo de asentamiento histórico. Y en el 2022 su novela más reciente se llama El retrato de casada, también es una novela histórica, habla sobre una esposa de los Medici, de esta familia supremamente importante que vimos con la novela de Shakespeare, de Leonardo da Vinci, Matar a Leonardo da Vinci, que vimos que los Medici son la familia de mecenas, los que le pagan a muchos artistas de Florencia. Pues hay una hija por ahí que estuvo casada por ahí a medias y la historia es que la iban a casar, su hermana se iba a casar con esta persona, pero la hermana muere, entonces ella la mandan a casarse con esta persona solo por una cuestión de reinos. Y entonces pues el marido no la ama y habla sobre cómo es ser una mujer de la realeza encerrada en un castillo, sospechando que el marido la va a matar. Esa novela también es buenísima y tiene muchos rasgos similares. La narración femenina, estos saltos temporales que vimos en la novela y ante todo estas descripciones de las cuales voy a hablar un poquito más adelante. ¿Esto? Hablemos de la novela, pues Hamlet es una novela que ficcionaliza la muerte de Hamlet, el único hijo varón de William Shakespeare. Si ustedes se fijan al final hay una nota en la cual ella dice, yo decidí tomarme estas licencias, yo decidí tomar esta interpretación
alrededor de Shakespeare hay mucho ruido, mucho mito, muchas historias, porque es el escritor en lengua inglesa más importante del mundo, pero escribió hace mucho tiempo. Y entonces los registros escritos, cómo funcionaban las cosas, no todo es muy claro. No hay una transmisión, digamos, clara del archivo de Shakespeare. Ahorita les voy a hablar cómo funcionaba el teatro en esa época, por lo cual es difícil a veces determinar eh, cuál obra fue la que se presentó, qué tanto él le metió la mano. Entonces hay mucho mito alrededor de Shakespeare hasta 1900, hasta hace 100 años, póngale ahí, mucho lo que hacía la gente que estudia literatura era empezar a mirar estas relaciones como, bueno, ¿será que Hamlet lo hizo en honor a su hijo o no? Pero desde hace 100 años la teoría literaria tuvo como un corte muy importante y dijo, vamos a separar la obra del autor, no podemos empezar a mirar la obra desde la vida del autor, entonces pues ya esas discusiones se han ido perdiendo. Esta novela recupera como esa tesis de que Hamlet se nombra en honor a su hijo, pero hay otras versiones. Entonces ahorita les voy a contar las otras versiones y cada cual decide en cuál cree. O'Farrell nos dice, yo quiero creer en esta. Y nos crea nos ficcionaliza toda la historia de la muerte de Hamlet para que uno le crea, para que uno diga, Hamlet es una obra en honor a su hijo. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Listo? A través de una narrativa no lineal, que yo sé que es difícil al principio, sobre todo por los nombres, y además porque Shakespeare nunca es nombrado directamente, siempre es como por los laditos. Entonces, al hacer este ejercicio de yo nombrar algo por los lados y luego volver a nombrarlo por otro lado, al principio puede ser confuso, pero ya cuando uno identifica, digamos, cuáles son los lugares, por ejemplo, eh, Álvaro, perdón, una pregunta. En el libro nunca nombran, mencionan el nombre de él, ¿cierto? El de nunca, los hermanos, pero el nombre de él no se mencionó en ningún lado, ¿cierto? nunca, ni el apellido. Sí, sí, sí. Si uno sabe, si uno así como lee la parte de atrás, uno dice, ah, bueno, algo, en algún momento tiene que aparecer. Entonces rápidamente uno lo va encontrando. Uno que además ha estudiado Shakespeare, sabe cuando dicen es profesor de latín, uno dice ese es, porque eso es una de las cosas más importantes de Shakespeare, ser profesor de latín. Es como es una Dice Ruby característica. que ella lo leyó una vez al principio, que por favor lo busquen, que ahí lo encuentran. Vamos a ver si lo encontramos porque yo no me acuerdo, o lo Yo paso. tampoco, y además lo que tú dices del latín, pues necesita uno haber leído y haber estado en literatura para decir, ah, sí, es que si es profesor de latín es William Shakespeare. Claro, Porque porque yo, es un mito, es una cosa muy importante. bueno, porque yo lo busqué y yo decía, pero ¿por dónde está? ¿Qué era lo que esperaba? Pero me parece bien. Te iba a Ahí, ahí, preguntar, ahí, Álvaro, ¿qué es narrativa no lineal? que no me dice principio, nudo, final. No empieza, nació Agnes, conoció a Shakespeare, tuvieron el hijo murió, terminaron en la obra. Sino que empieza el niño corriendo y luego volvemos atrás como cómo nació Agnes. Ok, El niño de nuevo subiendo las escaleras y luego volvemos atrás como Shakespeare y Agnes se conocieron. El niño no encuentra al médico, vuelve a salir, se acuesta con su hermana, nos enteramos de cómo ellos decidieron embarazarse. La mamá va llegando a la casa, no sabe que la niña está enferma, se queda echando chisme en la cocina, nos vamos enterando la pelea que tiene Shakespeare con el papá, ¿sí? Entonces, en vez de decirme primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, la narración salta y ok, vuelve, ¿sí? entendido. Eso es Como una otra narración no pregunta que lineal. es, como otra pregunta que es un poco polémica ¿a qué edad murió el muchacho? ¿Y cómo lo supieron que murió? A los 11 A los años. 11 años, hay registros de notariales. Em, los ingleses son muy buenos siguiendo la ley, lo debe saber Dani. Todo el derecho inglés es toda una rama del derecho de lo estrictos que son. Y Sí, entonces ellos, el derecho anglosajón es una de las fuentes para el de nosotros y ujú, es muy estricto. ujú, es muy claro, entonces hay mucho registro. Entonces tenemos registro del bautizo, no del nacimiento, sino del bautizo, que generalmente se hace en la primera semana. Em, Se fue a pedir otro café y no me escribió. y hay registro de su muerte, sobre todo porque pues,
las casas se cobraban impuestos a partir de la cantidad de personas que vivían y cosas por el estilo. Entonces es muy importante llevar un registro de quién nace y quién muere. Entonces por Ah, eso sabemos que él murió a los 11 años. pero el libro no lo dice tácitamente. Aquí me dicen que sí, yo no lo veía en el libro. ¿Que tenía 11 años? Explícita, perdón, tácita no, sino explícitamente. ¿La edad? Y ahora que tú hablas de eso, es chévere también el tema del embalsamamiento y la rapidez con que tenían que hacerlo para que no se llevaran el niño y lo incineraran o no sé qué Ujú. le hacían. Eso me pareció que ahora que tú dices que era tan estricto que tenía registro de nacimiento y todo, eso me pareció chévere. O sea, me parecía que aparte del dolor tan fuerte, tenía que hágale rápido porque si no le dan un tratamiento que usted no lo va a querer. Sí, porque esto es un asunto de salud pública, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo la novela nos va hablando de la cultura inglesa de a poquitos. ¿Listo? Entonces, la novela nos cuenta cómo Shakespeare conoce a su esposa, tiene hijos con ellos e inicia una carrera como escritor de comedias, mientras que su Ay, pareja tiene perdón, familia yo que han quiero estado. decir que el amortajamiento es una tradición que nosotros seguimos haciendo, que Aquí en ahora Colombia. lo hacen las funerarias, pero realmente el cuidado del cuerpo, la limpieza, el ponerles una manta blanca o ponerles la ropa que más les gusta o más los haya representado, es algo típico de nuestro ritual del duelo y hace parte de ese desprendimiento del muerto. Y Ujú, esa es una parte muy bonita que ellos describen, cómo lo limpian, cómo lo ponen oloroso, pues para que el agua tenga un olor, que les ponen un aceite, que les tapan la cara, que tiene que ser una manta blanca. Eso con sus cambios respectivos nosotros lo tenemos. ujú. Y eso es Y lo que ahí, hacen las funerarias y hace parte de todos los rituales de entierro y también del proceso del duelo que las personas que quedamos en este plano celestial tenemos que pasar y nos ayuda a superar la muerte de la persona. que además me Entonces eso imagino es muy bonito. que hoy en día los procesos ya no los hace la familia por cuestiones de salud pública también, ¿no? Debe ser algo por el estilo. Em, las funerarias deben seguir un montón de protocolos de salubridad y cosas por el estilo, precisamente para el tratamiento de un cuerpo que es, digamos, biológicamente peligroso. Pero se continúan y vean que hay tradiciones muy antiguas. Cuando le ponen las moneditas en los ojos, es una tradición griega. Se supone que uno tiene que llegar con monedas para Caronte, que es el dios que lo lleva a uno del río hacia la muerte. Entonces, si el muerto llega sin monedas, pues no puede llegar. Y eso se ha ido, La persona muere en los se va hospitales. reutilizando, ¿no? Primera Nosotros limpieza en la mi hacemos. familia utilizamos el rito de poner un vaso de agua debajo Así del, nosotros del también. cofre. Pero ahí por lo menos lo de los ojos, lo de las monedas en los ojos, es diferente a la tradición porque ese era para pasar, el que tú dices, era para poder pasar, para darle Para llegar al al otro lado. barquero, a eso. Ujú. Aquí lo utilizaban para que no se le abrieran los párpados, que ahí lo Claro, dijeron pero es directamente. es esa continuación. Ellos ya no creen en Caronte, ellos ya no siguen ese tipo de tradiciones, ellos son protestantes, pero guardamos, sí, como que culturalmente vamos Sí, capa sobre capa guardando ese tipo de cosas. sí, total. Sí, hay toda una relación con la muerte que esta novela nos la habla muy bonito. Por eso, la pregunta que yo les hacía al principio, ¿quién es el protagonista? ¿No? Uno podría pensar que el protagonista es Agnes porque es la que más sufre. Y además, sí, como la que nos narra su sufrimiento y además sabemos ella de dónde nació. También uno podría pensar que es sobre Shakespeare porque nos cuenta su trauma, ¿no? Shakespeare es ausente porque vive en una familia muy violenta, en un contexto muy violento y su mente no da para eso. Su mente es una mente de ciudadano, su mente es una mente de irse a Hollywood, de productor audiovisual, básicamente. O también puede ser sobre Hamnet y la muerte. No lo que él hizo, sino lo que implica que él se muera. Como que esas son las tres maneras que uno se puede aproximar, digamos, a pensar sobre qué es la novela. Porque la muerte del muchacho es muy sencilla. Y además, como veníamos, como dijeron en algún momento, es hasta fantasiosa. En el sentido en el que la que se iba a morir era Judith. Y utilizaron este artefacto de que los gemelos tienen como esta conexión profunda para decir que el niño tomó la decisión de morirse en vez de su hermana. Y además,
ella insiste mucho en que ella sabe que va a morir con dos hijos. Entonces uno también ya sabe que Harnett va a morir. O sea, lo grave no es que se muera o no se muera, ni siquiera cómo se muere, uno sabe que se va a morir, sino lo importante de la novela es qué implica el dolor y qué implica la muerte, cómo una familia enfrenta ese tipo. Y a la vez, esta narración que es, yo la llamo íntima, sinestésica y emocional, ahorita les digo qué quiere decir, nos transporta a una Inglaterra isabelina, que es todo el contexto histórico. Digo que es una narración muy íntima porque es una narración desde las emociones y desde el cuerpo, ¿no? Em, Fíjense cómo muchas cosas, cómo el tiempo se nota en cosas. ¿Cómo lo pongo? No nos dice se hizo la tarde, atardeció, cuando llegó la noche, sino que nos hablan de, por ejemplo, el olor de las plantas en el atardecer. Esa manera como tan encarnada que uno tiene de vivir está muy bien transmitida. Es muy sinestésica porque nos está siempre mandando a otros sentidos. Es una novela muy maravillosa en eso. Uno siente las sensaciones, uno siente la grasa, uno siente el hollín, uno siente los guantes, uno siente el frío de la muerte, uno siente el calor de la fiebre, uno huele todas esas plantas que tiene Agnes, uno siente los cambios de temperatura, oye los sonidos de los pájaros, de las cosas que están pasando, de los carros que arrancan en la calle. Eso es una gran... Uy, sí, a mí me pasó con cuando ella describió que olía al esposo, que el Ujú. esposo estaba aburrido de estar en la casa y que ella lo olía, que le olía a azufre, que le olía a todo. Me pasó esa descripción, me pareció, yo me parecía verla tipo ahí al frente y que olía así, que estaba podrido, muy, muy mal bacano, eso me pareció ahí, muy chévere. Es muy maravilloso porque uno no se da cuenta. Lo decía también, creo que fue Claudia, que al final en el dolor no puede leer. Vean, yo muchas veces leo estas novelas muy rápido porque a mí se me va el tiempo. Y entonces yo ya he desarrollado una lectura que consiste en leer lo principal de las oraciones. En esta novela es imposible, porque cada oración está cargada de una manera tan especial, como construida de una manera que a mí se me demoró mucho en leer, porque es un texto que me pide prestar atención paso a paso. Si uno se distrae y vuelve a leer, ya no sabe en qué estaba. Entonces uno tiene que volver al párrafo anterior para ir hilando esa conexión. Y por eso hay secciones tan cortas, ¿no? Hay secciones que son solo un párrafo, que nos transmiten un dolor, una sensación, el paso del tiempo, ¿no? Y finalmente es muy emocional porque uno se la mantiene eh, triste con esta novela, especialmente toda la parte del duelo. Uno tiene rabia, uno dice, ¿qué le pasó a este man? ¿Por qué lo abandonó? Cuando ella va entrando al teatro y uno ve todas las vainas, que está Hamlet, que tal es, que la piedra que ella le da, uno la comparte. Entonces creo que ese es el gran valor de la novela. No se pudo haber contado cualquier otra cosa. Lo importante es esa narrativa tan maravillosa que tiene. Vamos a ver cómo es el contexto histórico de esta novela. Estamos hablando de un periodo de Inglaterra que se llama Inglaterra Isabelina o periodo isabelino de Inglaterra o periodo del Renacimiento inglés. La novela tiene lugar más o menos entre 1580 y 1600, pensando que él murió como en el 96 o 98 y que la obra fue, o que cuando ella va a Londres es como 4 años después, nos dice la novela, y también pensando en que pues nos narran desde que nace ella, ¿no? Entonces es un periodo como entre 20 y 30 años, finales del siglo XVI. Piensen que Bogotá fue fundada, ¿en qué año fue fundada Bogotá? 1537. Em, es decir, como para que tengamos un referente de lo que estaba pasando en el mundo. 1538 es fundada Bogotá. Entonces, son solo 50 años después de la fundación de Bogotá que esto está sucediendo, como para que veamos qué tan atrás. Este periodo se llama época isabelina porque ellos tienden a llamar a sus épocas por el rey o la reina que esté en la cabeza. Entonces se refiere al reinado de Isabel la primera, que se extiende de 1558 a 1603, aunque algunos historiadores lo extienden a Jacobo, que es el hijo de ella, que va hasta 1625, 1630, ¿no? Entonces es este periodo de final del siglo XVI en la cual muchas cosas están pasando en Inglaterra, ¿no? Inglaterra en la época medieval es un reino, digamos que creciendo. Es el reino más raro que tiene Europa, en el sentido en el cual es el más alejado de la influencia romana, aunque el Imperio Romano llega a Inglaterra y
digamos, donde vivió Shakespeare, había un camino antiguo romano, em, siempre fueron muy a la periferia y siempre estuvieron muy en contacto con toda la tradición nórdica, con los islandeses, con los irlandeses, con todo ese norte de Europa que es mucho más frío, y entonces ellos se demoran un poquito en llegar al Renacimiento. Mientras el Renacimiento en Italia empieza en 1498, en 1500, aquí el Renacimiento los está llegando es hacia finales del siglo. El Renacimiento inglés se caracteriza por mirar a los clásicos, ¿no? Ellos se dan cuenta que en Italia están haciendo cosas, que España está creciendo un montón culturalmente y además en su imperio. Y entonces ellos dicen, toca ponerse pilas. Y ahí empieza a enseñarse latín, ¿no? Una de las primeras entradas por las cuales un país, una cultura llega al Renacimiento en Europa es desde el estudio del latín. A diferencia de España, de Italia, de Francia, donde la lengua que quedó es el resultado del latín, entonces hay una conexión más o menos, como que la gente estudiaba latín y a la vez estudiaba español o estudiaba latín en la escuela y hablaba español en la calle. En Inglaterra, pues el inglés es otra cosa. Entonces, tiene que haber como un proyecto intencionado de empezar a aprender latín y griego, que además es mucho más lejano, para entender a los clásicos, a esos filósofos que estaban por allá perdidos, y para entender qué es lo que está pasando. Entonces, esta empresa cultural, como este intento por avanzar en el arte y en la ciencia, explota en este periodo y produce el autor más importante de lengua inglesa, que es William Shakespeare. A su vez, consolida el protestantismo. Recuerden que hacia finales de la Edad Media, Inglaterra pelea con el Papa, porque el rey, no me acuerdo cuál, Carlos, si no estoy mal, quiere divorciarse de Ana Bolena y no lo dejan. Y entonces él dice, ah, no, voy a crear mi propia religión con divorcio incluido. Entonces él funda el anglicalismo, que se aprovecha también de ese movimiento del protestantismo. Ya no es el catolicismo, ya no estamos atendiendo al Papa, ya la autoridad no está en Roma, nos desvinculamos de este poder y nos lanzamos a crear una religión propia. Eso al principio le generó muchas guerras con España, con Francia y con Irlanda, porque los irlandeses son católicos ante todo, y ellos logran, como a través de muchas pequeñas guerras y enfrentamientos, logran consolidar que su religión se la respeten y que sea la religión de su imperio. Y además inicia el imperio ahora sí. El imperio inglés empieza en esta época. Ellos ven cómo España está creciendo, cómo Portugal está dominando un montón y dicen, no nos vamos a quedar atrás. Entonces es en 1601 que lanzan la primera flotilla que va a colonizar Estados Unidos, lo que hoy en día conocemos Estados Unidos, o sea, América del Norte. Em, de aquí que en esa época se haga muy popular la naval inglesa, que es esta foto, pues este cuadro que está aquí, ¿no? Esta fuerza, este reino que sale al mundo a conquistar, a expandir, a buscar mejores precios, mejores mercados, que a la vez que está conquistando Norteamérica, también está yendo a Asia, está buscando China, está buscando India, está buscando todo el camino de la seda se representa en este poder imperial. Y aquí en este periodo de crecimiento cultural, de consolidación del protestantismo y también como de consolidación de una idea de una Inglaterra y de un Reino Unido que se está conformando, que va a colonizar el resto del mundo, es cuando empieza a surgir. Generalmente en estos procesos históricos, cuando hay, digamos, gran producción cultural, cuando se llaman los siglos de oro, es porque también hay un gran movimiento de expansión. El siglo de oro español justo viene antes, porque la colonización española de América fue anterior, ¿no? Entonces, el siglo de oro español nos produjo a Quijote, a Cervantes escribiendo el Quijote. El Renacimiento inglés y su expansión imperial nos trajo a William Shakespeare y la consolidación del teatro en Inglaterra. Entonces son procesos que siempre van de la mano y que se ven detrás. En la novela, por ejemplo, vemos cómo las redes de comercio en Europa y en Asia son tan importantes que rápidamente, en poco tiempo, en una generación de 3 pulgas, nos lo diría 3 generaciones de pulgas,
nos diría la autora, van y vuelven. Van hasta hacia Turquía y vuelven hasta Inglaterra para dejar las piedritas. Y entonces ahí vemos cómo hay un inicio de esta globalización, de este proceso en el cual todos estamos conectados con todos, gracias a la expansión imperial de Inglaterra. Y también vemos que hay un nuevo mercado, ¿no? En la familia de Shakespeare vemos cómo cada generación está cambiando de actividad económica. Se empieza con un asunto muy artesano, como es la construcción de guantes, y termina en un producto mucho más del entretenimiento de masas, una cosa que solo existe si yo necesito entretener a mucha gente. Y eso solo existe si el imperio está creciendo, si la ciudad se vuelve el centro económico, si empezamos todos a migrar hacia las ciudades y vamos dejando los campos atrás. Entonces ahí vamos viendo en 2 o 3 generaciones cómo hay un cambio de lo que es la familia y de lo que se espera de la familia y cómo se producen pues, estas artes y el entretenimiento que es como uno de los mercados más grandes de hoy en día, ¿no? Piensan que hoy en día el entretenimiento es Hollywood para nosotros y todo empieza por estos lados, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del teatro isabelino, ¿qué es lo especial de este teatro? Ellos hablan de un corral de comedias, que es donde Shakespeare trabajaba. Les decía que es resultado del Renacimiento inglés, el hecho de que a ellos les guste tanto los clásicos, em, que ellos vayan y miren a los clásicos hace que mucha gente se entrene en teatro. La educación renacentista tenía 2 o 3 ramas. La retórica, que es aprender a leer y a escribir y a construir argumentos. La lógica, que es la base de las ciencias. Y la gimnasia, ¿no? Entonces un niño cuando iba al colegio le enseñaban latín y griego. Latín y griego es lo único que se hacía. Fíjense que este mapita está en latín. Me habla del techo, Pero del igual, de todas maneras, pórtico. todo el mundo tiene su proceso, ¿no? O sea, Perdón. uno Su evolución. ¿Qué estás hablando ahí? Yo. Perdona, perdona. Epa, pero pensé que iban a decir algo y se escuchó eco. Listo. Entonces, em, los niños en el colegio les enseñan a leer latín y griego. Y la tarea es recitar, aprendérselo de memoria. Muchas de las obras que llegan a Inglaterra llegan a través del Roma, llegan a través de Séneca, que es el que bebe de toda la tradición del teatro griego antiguo, de la tragedia y la comedia griega. Séneca las traduce al latín y se las lleva a Europa y entonces a Inglaterra llegan en forma de Séneca. Entonces los niños que hacían, pues en el colegio leían las obras de teatro, se aprendían los diálogos y el examen final era ir a presentarle al profesor los diálogos. Todo este teatro, como está en latín y como viene de antes, está en prosa, digo en verso. Es un verso latino, no es como nuestro teatro hoy en día, sino es como teatro que rima o que por lo menos tiene ritmo y musicalidad, porque también tiene un poco eso la lengua latina, como no solo es como no solo es producir oraciones, sino es producir oraciones que rimen, que tengan un ritmo, que sea fácil de recordar, porque es musical. Y entonces los chinos estudiaban eso. Claro, una de las habilidades que se desarrollan es la actuación, la proyección de la voz y la memoria, de modo que empieza a haber mucha producción teatral. En esa época, desde la Edad Media o incluso antes, siempre ha existido la compañía teatral, que es un grupo de gente loquita, generalmente se asocia con el circo en la Roma, ¿no? Como estas shows itinerantes. Entonces la compañía tiene un carrito y se va por ahí buscando quién le pague. Cuando llegan a un pueblo, abren su carrito, montan la obra en la plaza y ponen un gorrito y empiezan a sacar plata así. Digamos que esa es la versión caricaturesca del teatro y del circo medieval, de todas esas funciones itinerantes. Para este momento ya la demanda de este tipo de obras es tan importante que las ciudades, Londres especialmente, empieza a meterle plata a la construcción de teatros permanentes, que ya no sea un asunto de que llegó como el circo de los hermanos Gasca, que llega, se está 2 meses y se va, sino más bien abrir el Movistar Arena, abrir el Jorge Eliezer Gaitán, abrir el Julio Mario Santo Domingo,
como que el gobierno construye estos teatros para que la ciudad y los ciudadanos puedan tener acceso a este tipo de obras. Pero igual, pues era muy itinerante y era muy administrado por los mismos actores y escritores. Vean cómo William Shakespeare es no solo escritor, sino también un director de una de estas compañías. Entonces ellos tenían generalmente un carrito donde tenían el vestuario e iban de un lado para el otro representando las obras. Los autores escribían las obras y se la vendían a la compañía. La compañía le compraba el libreto y quedaba con los derechos, por decirlo así, o se volvía dueña de la obra. Esto dificulta mucho saber cuáles son las obras originales de Shakespeare, porque además no siempre se presentaban en temporadas seguidas como hacemos aquí hoy en día, que uno va al Teatro Nacional y entonces todo el mes están dando la misma obra. Entonces, si uno va miércoles, jueves, viernes y sábado, los 4 días uno ve la misma obra o algo por el estilo. En esa época era como la televisión. Una compañía estaba 2 semanas en una ciudad o tenía temporada de 2 o 3 semanas. Cada noche presentaba una obra distinta. Las más populares se lograban repetir. Entonces, digamos, una que es muy popular, la tragedia española, en su temporada más larga tuvo 13 presentaciones, pero eso es un caso raro. Entonces, generalmente el autor escribía, entregaba, se presentaba y en la misma semana representaban 4 o 5 autores distintos, la compañía guardaba el libreto y si se volvía a repetir, de pronto hacían un cambio, de pronto no hacían un cambio, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy difícil tener la versión final. Cuando uno lee Hamlet en la versión completa, primero hay 3 fuentes distintas, eh, manuscritas, ¿no? Porque más todo eso era escrito a mano. Hay 3 fuentes escritas, algunas de esas fuentes puede que hayan sido copiadas, o sea que yo estaba viendo la obra de teatro y fui copiándola. Am, y esas tres versiones llegan a ser contradictorias, hay escenas que aparecen en unas y no en otras, y si uno pega todas las obras y la pone en acción, Hamlet es una obra eterna, es larguísima, dura como 4 horas. Por lo tanto, sospechamos que la versión que se presentó no es la versión que nosotros leemos hoy en día. Siempre hay como esa disputa, por eso no podemos saber cuántas obras escribió Shakespeare, porque Shakespeare probablemente escribía, probablemente tenía un equipo para gente que le escribiera, probablemente lo comisionaban cuando no era famoso para escribirle a otros, y entonces es muy poco claro saber. Y además porque muchas de las obras, sobre todo las principales, las iniciales en el periodo de la producción de Shakespeare y del teatro isabelino, son traducciones de las obras latinas. Solo le cambian el nombre. Es Séneca, pero en vez de llamarlo Octavio le pusieron Jonathan, básicamente, y que ya no ocurre en Roma, sino ocurre en Londres. Y ya no ocurre en el Palacio Romano, sino ocurre en el castillo de los ingleses. Entonces también hay mucha como originalidad al principio, no es muy clara, como que en esa época la producción del teatro era una producción menos centrada en el autor, aunque Shakespeare es de los primeros que sale a relucir como un autor con nombre propio, sino más bien como un sistema de producción teatral en el cual también en el entrenamiento con los actores pues se va adecuando la obra a las condiciones. Si llovía, porque además estos teatros generalmente eran con el techo descubierto y las obras generalmente solo se podían en verano, si llovía pues tocaba terminar la obra rápido, ¿no? Entonces eso genera cambios. Ese es el teatro, está construido en madera, el corral, son 3 pisos, es una cosa circular, sin techo, aunque hay unas versiones con techo, y atrás está el escenario que es una casita. Aquí hacia atrás generalmente está todo los actores, los cambios y tales. Luz, normalmente luz natural, entonces tocaba al atardecer. ¿Listo? Si se hacía de noche ya prendían velitas y faroles. Uno podía pagar la entrada, como dice acá, el teatro se vuelve una función social, es algo a donde uno va. Si uno tiene plata, uno quiere no sufrir de frío, que el sol no le pegue mucho, estar sentado, tener sillita, comer, pues uno tiene que pagar balcón, palco, ¿no? Y allá uno tiene las gafitas y toda la vaina. Si uno es pobre, si uno es un trabajador, si uno no quiere gastar plata, puede entrar aquí abajo. Y allá abajo no hay sillas y allá abajo no hay nada.
Desde la antigüedad, además, la gente que está abajo es la que se vuelve el jurado de la obra. Si la obra está mala, pues se le echan tomates, literal. La gente llevaba comida porque las obras duraban un montón, entonces mientras comían y si no les gustaba, le lanzaban la comida a los actores para mostrar que no les querían y se acababa la obra de teatro. Entonces es una cosa mucho más popular, no es como nuestra versión, con que todo el mundo hace silencio y todo el mundo está sentado y cómodo, sino que es una cosa mucho más viva, mucho más eh, movida. Fíjense cómo ella describe el montón de gente, los olores, las empanaditas, y que cuando empieza la obra todo el mundo presta atención, sobre todo porque Shakespeare es un gran actor, es un gran autor. Otro dato curioso, ellos no tenían casi escenario, generalmente es una casa, la casa probablemente tenía balcones y en los balcones a veces sucedían cosas como las conversaciones entre Romeo y Julieta, entre de balcón a balcón, o discursos de reyes como en Octavio, hay un Octavio que habla en un Julio César, digo, una obra de Shakespeare llamada Julio César en la cual Julio César hace un gran monólogo, lo hace desde el balcón, pero el resto no hay más. No hay escenografía. La escenografía es una cosa como el teatro italiano. Esto es porque además como eran itinerantes, pues cargarse un fondo imposible. ¿Cómo hacían entonces para saber? A veces había una persona al frente indicando, sobre todo en las más clásicas, comienza y dice, esta es una obra de teatro que narra, ta, 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 y entonces ya uno sabe a qué se enfrenta. No, uno no va a la obra por ver quién muere, uno le dicen al principio, esta obra es sobre el rey de Atenas que termina siendo asesinado. Le cuentan a uno y uno lo que va es saber cómo es ese asesinato. Y también le va diciendo a uno, estamos en el palacio, estamos en el jardín, estamos en el cuarto. En algunas otras ocasiones hay marcas en el diálogo. Entonces tenemos a dos personajes y entonces uno dice, oh, mira este jardín tan hermoso que está detrás de mi palacio. El otro personaje dice, sí, aquí nadie nos va a escuchar y cuentan el chisme. ¿No? Entonces como que también es un artificio muy, requiere mucha imaginación. Nosotros hoy en día tenemos muchos recursos, tenemos efectos visuales. Para ellos era la ropa que ellos tenían. La ropa además era la misma ropa para todo el mundo, como que tenían que ajustarla para cada obra, pero sí tenían códigos de color para la ropa, por ejemplo, simbolismo. La gente rica viste de púrpura y con los vestidos bonitos, la gente pobre viste de gris, la gente que está en, en duelo viste de negro, cuando va a haber una novia va de blanco, ¿no? Entonces ellos así se crea el artilugio, la obra, como la ficción en el teatro. Ellos toman además esta clasificación clásica de las obras entre tragedias y comedias. Es una clasificación muy sencilla que funcionó mucho en la antigüedad. La tragedia me habla generalmente de gente importante, entonces son reyes, héroes, dioses, semidioses que están sufriendo de algo muy tenaz que solo le ocurre a esa gente importante, ¿sí? Uno nunca va a ser como Edipo Rey, que mate a la mamá de uno, que mate uno al papá de uno y termina acostándose con la mamá, porque pues uno no tiene disputas de ese tipo, ¿cierto? Son los reyes los que viven eso. La tragedia además generalmente es una caída, ¿no? Uno disfruta un poco y uno eso va a ver en la tragedia, pues ver a un rey caer. Sí, es como emocionante ver cómo, por eso nos gusta Juego de Tronos y Los Tudor y todas esas series de época, porque es algo atípico. La gente del común pues no ve ese tipo de cosas. Mientras que la comedia es todo lo contrario. Son personajes del común, como los que están en el escenario, vulgares, gente que no tiene nombre en muchas ocasiones, ¿no? Se llaman Pepito Pérez probablemente, hay muchas obras en las cuales, sobre todo las comedias, es esclavo uno, esclavo 2, esclavo 3, si ni siquiera se tiene un nombre. O como en El Chavo del Ocho, hay prototipos, ¿no? Entonces tenemos que la persona avara es barrigona, que se está comiendo todo, como el señor Barriga. Mientras que el pobre, don Ramón, es un pobre flaco desgalamido que siempre le están pasando cosas malas, ¿no? Como que a través del cuerpo, así es la comedia, se habla de la vida cotidiana y esa generalmente tiene un final feliz o por lo menos una resolución satisfactoria. La tragedia es triste,
el de arriba cae, la comedia es feliz, el de a pie logra su éxito, ¿no? Pachito Fortuna, tenemos un montón de nombres así en nuestra cultura. Estos autores del teatro isabelino y especialmente Shakespeare empiezan a construir obras así. Shakespeare tiene muchas obras clásicas, les digo, hay un Julio César, una de sus primeras tragedias que es re fuerte se llama Tito Andrónico, que es sobre una persona muy importante en Roma, no me acuerdo cuál es el cargo de Tito Andrónico, que en una suerte de venganza muy maquiavélica lo ponen a comerse a sus propios hijos, le sirven en un banquete a sus propios hijos y él se entera mientras se lo come, y entonces es súper sangrienta. Am, y también incluso tiene traducciones literales, les digo, como de comedias antiguas, sobre todo la comedia de enredos. Típico que hay dos gemelos que los separan de niñitos y de grandes vuelven a encontrar y entonces todo el mundo confunde al gemelo uno con el gemelo dos y entonces el gemelo uno termina metiéndose con la esposa del gemelo otro y al final todo el mundo se ríe porque fue chistoso. Como Juego de Gemelas, hay una película de Disney literal que juega con esa misma estructura. Pero Shakespeare y toda esta gente del teatro las empiezan a mezclar. Empiezan con unas obras muy clásicas, pero conforme se van madurando, ya se vuelven tragicomedias, melodramas, cuestiones en las cuales los pobres o la gente del pueblo empieza a sufrir cosas muy graves. Así como que se empieza a modernizar. De ahí la importancia que tiene este teatro para nosotros. El periodo del teatro isabelino además termina en 1630, como que empieza en 1580 y termina en 1630 más o menos, porque en Londres empieza a crecer el puritanismo, como lo que llamaríamos como esa postura conservadora, y en algún momento llegaron a decir que el teatro pervertía a la gente, que era muy vulgar, que era un espacio donde se burlaban del poder, ¿no? Las comedias siempre viene como sábados felices, ¿no? em, Burlarnos del presidente, burlarnos del militar, burlarnos del padre, burlarnos de... Y entonces, como que en esa época dijeron, esto es muy contestatario y se acaba. Cierran la producción, prohíben las obras de teatro públicas, no cierran los teatros se usan para otras vainas y cesa la producción. De esta época nos quedan 530 obras, de Shakespeare son 36 más o menos, pero se dice que se alcanzaron a producir más de 3.000 obras y a presentar más de esa cantidad de obras, como para que dimensionemos lo importante. Ahora, sobre Shakespeare, vean esta linda imagen que construyeron en el siglo XIX de su familia. Aquí tenemos a William, aquí tenemos a su esposa, Agnes. Aquí la pintan muy bien, yo me la imaginaba mucho más agreste. Tenemos a los gemelos, a Hamnet y a Judith, y aquí está la hermana mayor, Susana. Seguramente este es su papá y esta es su mamá, ¿listo? Shakespeare, todo lo que nos dice, bueno, todo no, pero en líneas generales lo que nos dice la vida de Shakespeare, la novela, es tal y como es. Es hijo de guantero, su papá era un guantero muy importante, esto no nos lo dicen con detalle, sino que nos lo van insinuando. Él era un guantero muy importante hasta que y tenía un cargo público, hasta que descubren que él traficaba con lana. Al parecer la lana tenía, pues como de contrabando, como que él no permitía, no obligaba, o la lana que él compraba no pagaba impuestos, porque como él tenía una postura pública, podía hacer eso y cuando lo descubren, pues su familia cae en la desgracia. Probablemente, según lo que dicen, porque la novela no es muy clara, él les tenía que enseñar a los hijos a la familia, a los hermanos de Agnes latín como parte de una deuda que el papá tenía con esa familia, por todo ese negocio, toda esa malversación de fondos que tenía. Es verdad que tuvieron esos tres hijos y es verdad que Hamnet muere a los 11 años. Es verdad que su papá se llama John y que su mamá se llama Mary. Son 8 hermanos en total. En la novela mencionan a tres o cuatro, Elisa y Edmond y no me acuerdo cuál es el otro. No los nombran a todos, se centran sobre todo en ellos. ¿Listo? Entonces les digo que se conservan cerca de 36 obras de su autoría, más o menos. Hay varias que están en disputa. Por muchas épocas se decía, ay, esto es una obra de Shakespeare, y ya hoy en día decimos, no, ya no es una obra de Shakespeare. Aunque ya últimamente tampoco es que le mate mucho a la crítica definir eso, ya hay como un corpus, se llama eso, como el corpus de Shakespeare ya está más o menos establecido, se tienen las versiones, se tienen los manuscritos y lo que uno ve y lee, pues son adaptaciones de esa
em, de esas originales. Además, porque eso es un inglés viejo, en una época en que el inglés apenas estaba siendo estandarizado y por lo tanto no hay normas de ortografía ni de pronunciación. Entonces, cuando uno lee en el inglés original, además es imposible. De los ingleses más difíciles, el de Shakespeare. Entonces, muchas de las versiones que uno tiene son versiones que han sido modernizadas. Entonces, le quitan, lo ponen en inglés de hoy en día, le quitan las partes difíciles. Entonces, por eso es como tan difuso la lectura de Shakespeare. No es como leer Vargas Llosa, que pues uno sabe que Vargas Llosa todo es el mismo. ¿Listo? Una cosa muy importante de él por ser profesor de latín, por eso uno cuando estudia literatura sabe que Shakespeare fue profe de latín. El tipo se inventa la mitad del inglés que hoy habla, que se habla hoy en día. Muchas palabras que aparecen en su obra, más bien muchas palabras del inglés aparecen por primera vez en su obra. ¿Cómo la gente sabía? Por contexto la entendía, ¿no? Entonces, trae palabras del latín, trae palabras del español, trae muchas palabras del francés, y eso también demuestra esta expansión, como este influjo de muchas culturas que va saliendo con el Renacimiento inglés. Entonces, un ejemplo del cual yo me acuerdo, en latín aproximarse se dice apropinquare, ¿listo? Y él en Hamlet se refiere a una persona no como un amigo, sino como un propinquus, como una persona próxima, un conocido. Esa es una nueva palabra que se inventa Shakespeare en inglés. Y así hay un montón. Y también se inventan muchas expresiones, como romper el hielo. Se supone que la primera persona que utiliza, en el primer lugar en el cual la expresión romper el hielo se utiliza con el sentido que lo utilizamos hoy en día, es en Shakespeare. Por eso también él es tan importante. Y afortunadamente, él coincide con un periodo en el cual la actividad económica de ser un autor de obras da plata. ¿Sí? No es como veíamos con la novela anterior, que el poeta es un pobre miserable, que solo consume drogas, que nunca hace nada bueno, que nunca publica. En eso también es la novela, es verdadera, verídica, en que Shakespeare logra comprar esa casa, la casa más grande que terminan viviendo después y un montón de terrenos. De hecho, él construye uno de los principales, si no el teatro más importante de Londres para su época, porque sus obras y su compañía fueron tan exitosos que el rey terminó financiando, ¿no? La corona le encanta a Shakespeare, se vuelve su autor favorito y entonces Shakespeare al final tiene muchas posibilidades de producción, de creación de muchas obras y de presentación. Sin embargo, su obra más importante es Hamlet, que aquí lo tenemos, nuestro pobre muchacho. Me preguntaba Wilson, ¿cuál es la importancia de Hamlet? Entonces aquí se la voy a tratar de resumir. ¿Listo? Hamlet es una obra que trastoca todo el teatro clásico y que utiliza un montón de mecanismos que son muy maravillosos, que no son nuevos, pero que la manera como los pone es muy maravillosa. Todos sabemos la historia de Hamlet porque la hemos visto en la versión de Disney que se llama El Rey León. El Rey León es Hamlet para niños. Em, Hamlet, que es Simba, todo empieza porque Hamlet estaba estudiando, esto es un príncipe danés, él es el príncipe de Dinamarca, y él está estudiando por allá filosofía en Inglaterra. Entonces él vuelve porque su padre murió y llega a su reino. Entonces, así como Simba, está feliz. Y le aparece el papá. Acuérdense que Mufasa aparece en las nubes y le habla y le dice, tu tío me mató, tienes que vengarme. Lo mismo le pasa a Hamlet. Su papá en el primer acto aparece como un fantasma y le dice, su tío Claudio me mató para casarse con su mamá y volverse el rey. Y Hamlet duda. Ese es el primer cambio que tiene esta obra. Generalmente en el teatro clásico es muy común que aparezcan fantasmas y es muy común que los fantasmas le digan a uno qué hacer, ¿no? Entonces el fantasma le dice, usted tiene que vengarme y el héroe entonces dice, pues mi papá me dijo y me voy y me lanzo. A diferencia de esas, Hamlet, como el Rey León, duda. Fíjense que Simba se va. A él lo destierran y él se va a llorar con Timón y Pumba. Y solo es hasta que pasan muchos años, dice, ay, bueno, ya volvamos. Lo mismo le pasa a Hamlet.
Hamlet no le cree al fantasma. Hamlet dice, uy, como que sí, pero yo qué me voy a meter. ¿Será que sí es ese fantasma de mi papá? Y si no, y entonces él empieza una dudadera. Otro gran cambio de las obras. Generalmente estas obras, si bien se habla mucho, todo se habla entre dos personajes y en ese contrapunteo la acción se va construyendo. Mientras que Hamlet está lleno de soliloquios, de ese man hablando solo. Y él dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Y hay una muchachita por ahí llamada Ofelia. Ofelia es la hija de un, em, de un señor de la corte muy importante, amigo del tío de Hamlet, que se acaba de matar a su hermano para quedarse con el reino. Am, y ella se le acerca, como que ellos dos están destinados a enamorarse, son adolescentes. Y Hamlet le empieza a decir cosas raras. Y entonces ella dice, Hamlet está loco. Y va y le dice al papá, Hamlet está loco. Y entonces todo el mundo empieza a decir, Hamlet está loco. Entonces nadie le para bolas a lo que le está diciendo. El papá de Ofelia, digo Claudio, manda a los mejores amigos de Hamlet a echarle ojo. Se llaman Rosencrantz y Guildenstern, sin Timón y Pumba, literal. Son dos bobos que lo único que están haciendo es completarse la frase del uno del otro, como en una forma muy cómica, como casi bufonesca, y le empiezan a preguntar a Hamlet por qué está loco, qué es lo que vio. Y Hamlet se da cuenta que lo quieren traicionar. Entonces Hamlet está completamente solo y él se sigue encerrando en esa como depresión, por eso siempre está triste. Nuestra idea más importante, la más como clara que tenemos de él es hablándole a una calavera diciendo ser o no ser, ahí el dilema. Él está siempre triste hasta que llega el teatro. Una compañía itinerante llega y le dice, voy a presentar una obra. Y Hamlet le dice, venga que usted me va a ayudar a resolver un misterio. Y le dice, por favor, represente una obra de teatro en el cual el hermano del rey mata al rey. Además, el papá, el fantasma, le dice cómo lo mataron. Le pusieron un veneno en el oído mientras dormía. Y así fue que se murió el papá de Hamlet. Y entonces él le dice a la compañía teatral, póngame esa escena. Y la compañía teatral lo hace. Entonces Hamlet, mientras están en la corte viendo la obra de teatro, Hamlet se fija en su tío. Y cuando empieza esa escena específica, el tío se pone nervioso y se va. Y ahí Hamlet dice, ah, bueno, el fantasma tiene razón. Me dijo la verdad. Este tipo sí mató a mi papá como mi papá me está diciendo, pero yo no sé si yo quiera vengar. El tío se da cuenta que Hamlet se la sospecha y entonces manda a espiar a Hamlet. Entonces manda a su hijo, que se llama Laertes. Ah, no, manda a otro mancito que se llama Laertes, a espiar a Hamlet. Entonces Hamlet le está contando a la mamá, como, oiga, yo creo que fue lo que pasó, usted por qué se casó con este tipo, yo sospecho que mi tío mató a mi papá. Y él escucha un ruido por ahí y creyendo que es el tío, mata al hijo, al hermano de Ofelia. Y eso desencadena una tragedia horrorosa. Ofelia se termina suicidando, a Hamlet el tío lo vuelve a mandar a Inglaterra con la orden de que lo manda con sus dos amiguitos, con la orden de que apenas llegue lo maten, pero en el camino lo atacan unos piratas y él descubre que la intención era que lo mataran. Entonces él se devuelve, manda la nota para que maten a sus mejores amigos y cuando llega, pues tiene que vengar a su papá. Entonces este otro tipo solo le queda como un aliado y tratan de hacer un duelo de espadas con la trampa de que la espada de uno de ellos está envenenada para que apenas atraviese a Hamlet lo mate. Y también, por si las moscas, le dejan un vinito con otro poquito de veneno. Y en un enredo muy chistoso, que de verdad es muy chistoso para hacer una escena tan trágica, a Hamlet sí lo logran herir un poquito con el veneno, hay un cambio de espadas y él mata a esta otra persona, a Laertes, si no estoy mal, si lo mata con la espada. Y la mamá de él en algún momento se toma el vinito que era para él y la mamá muere y al final mueren todos, incluso Hamlet. ¿No? Entonces al final, la obra todo el mundo termina muerto y un amiguito que estaba por ahí de Hamlet termina siendo el que hereda el trono, porque además ellos se están enfrentando a otro reino. Justo al final llega el otro rey a decir, ¿qué pasó? Yo venía a conquistarlos y me doy cuenta que todo el mundo está muerto. Entonces, Hamlet es una obra muy importante porque nos cambia la idea de tragedia y del héroe trágico. Hamlet no es un héroe. Hamlet es un niño caprichoso, deprimido, que lo único que hace es
yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, y que se ve lanzado a a esa tragedia. Él resuelve todo además un poquito con suerte, un poquito haciéndose el bobo, un poquito matando al que no es, un poquito con unos aspectos cómicos. Y finalmente muere. ¿Sí? Es un final en el cual él no logra de realmente vengar a nadie, como que todo su linaje muere. Es muy importante, les digo, por todos estos monólogos, estas escenas que tiene, es muy filosófica, reflexiona mucho sobre la venganza, sobre la familia y sobre la muerte. Es de los primeros personajes modernos que reta su destino. ¿Sí? En la antigüedad, a Edipo Rey le tocó matar a su papá y acostarse con su mamá. Y él hiciera lo que hiciera, él llorara como llorara, huyera donde huyera, él termina haciendo eso. Hamlet es de los primeros personajes en el teatro que dice, uy, no, 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 yo no quiero esto. Y esa autonomía, como ese sopesar, esa profundidad, es lo que abre como la puerta a la psicología interior en la literatura moderna. De ahí es que empezamos a hablar de literatura moderna, de ahí es que empezamos a sospechar que de pronto lo que me está diciendo el personaje no es lo que está pensando, como que se nos abre la puerta hacia la sospecha. Entonces eso es una de las otras cosas importantes. Y otra es este mecanismo del metateatro, que tampoco es nuevo, pero que él utiliza muy bien, que es utilizar a una compañía de teatro dentro de la obra de teatro para confirmar un dato. Y fíjense que la novela hace lo mismo. Nunca sabemos cuál es la razón por la cual Shakespeare llama a esta obra Hamlet. Nunca sabemos la razón por la cual él no fue capaz de decirle a la esposa. Sabemos que le avisó a todo el mundo, por eso Joan sabe y va y se le restriega a Agnes. Como usted no sabe que su marido está haciendo esto, por eso él está escribiendo la carta, pero nunca la termina, como, oye, te quiero explicar. Y por eso también dicen, ya, después de esta obra, yo le hablo a ella. No es a través de la explicación de la conversación que ellos dos tienen, no es a través de la adivinación que ella logra hacer, que ella entiende por qué la obra se llama Hamlet, sino que ella tiene que ver la obra de teatro para entender. Nos está hablando de la importancia de la ficción en el proceso de comprensión de ciertas cosas. A Hamlet le dice el papá como fantasma, me mataron a B, C y D. Fueron por esto y Hamlet no entiende, no lo siente. Solo hasta que él ve cómo la obra de teatro afecta emocionalmente a su tío, que él confirma que lo que le dijeron es verdad. De la misma manera, solo hasta que Agnes ve ese diálogo, que es esa primera escena en la que ve Shakespeare actuando como el papá fantasma y Hamlet actuando como Hamlet, ella se da cuenta que puede ella entender todo este asunto como un homenaje a su hijo. Recuerden que cuando vuelve al año, después de la muerte de Hamlet, que ella no lo quiere, que le regale ese rubí, que él le dice, ¿dónde lo ves? Y que lo está buscando constantemente. Entonces, uno puede entender que él lo vio tanto que tuvo que meterlo, que tuvo que hacer esa escena en la cual él decide actuar como muerto para tener la idea de que su hijo está vivo. Y que el teatro, la literatura, la ficción son ese único dispositivo que tenemos como especie humana para entender ese tipo de cosas. Si es verdad que Hamlet se llama así por Hamlet, no se sabe porque es que además esta esta historia del Rey León, del príncipe que tiene que vengar la muerte de su padre, viene hay dos fuentes escritas por ahí perdidas. Se sabe que existe un Ur-Hamlet, es como una obra anterior a esta que trataba el mismo tema, de autor desconocido y un poquito anterior. Se sabe, se habla, hay noticias, hay chismes de que existió esa obra y que probablemente Shakespeare mejoró. Y también hay unas crónicas por ahí medievales de Dinamarca, de un príncipe llamado Amlet, que le pasa lo mismo. Entonces también esa ha sido como la versión que hoy en día más se acepta del origen de esta obra, como que es
tomadito de una mitología antigua y de una obra de teatro, más bien una obra de teatro anterior, tomó esa mitología, le puso el nombre de Hamlet, se presentó, Shakespeare la vio o se enteró o supo y sacó su propia versión, que es la que nos llegó a nosotros, es la versión, digamos, más aceptada por la crítica hoy en día, pero también hay quienes, y Farrell lo cita al principio de la novela, que dicen que también se llama así porque es un homenaje a la muerte de su hijo. Esto fue presentado 4 años después de la muerte de Hamlet eh, en la vida real. Entonces esa es la importancia de Hamlet, de esta obra de teatro para el mundo. Nos abre la idea de que la literatura nos puede mostrar como el mundo interior de las personas y que las personas básicamente pueden deprimirse, ¿no? Que no es tan como tan transparente que el rey y la venganza y yo mato y lo logro, sino que el personaje puede dudar mucho, quiere tratar de huir de su destino y al final termina todo el mundo muriendo, precisamente por esta falta como de decisión, ¿no? Ya no tenemos personajes decididos, sino ahora tenemos personajes que dudan y esto los hace muchísimo más humanos. Antes los héroes trágicos pues eran, sí, como los superhéroes, como ver Avengers, pues embarrada lo que le pase a Hulk o a los Cuatro Fantásticos o a Iron Man. Yo no soy ellos. Yo nunca voy a poder ponerme en los pies de Batman porque yo nunca soy un multimillonario que tiene tantos poderes. Pero sí me puedo poner en los zapatos de Hamlet porque yo soy una persona del común que duda un montón. Así como que la duda es el principal elemento que hay alrededor de Hamlet. Eso por el lado del contexto histórico, digamos, teatral y de lo que es William Shakespeare, que les dije que era gran parte de lo que iba a poner. Pero también está el contexto de la peste negra, que también ya lo discutimos. Nos dice Hamlet que lo ve a este doctor. En esa época, como no se sabía que existían los microbios, ni se habían como clasificado entre virus, bacterias, etcétera, etcétera, pues no había manera de saber cuál era el método de transmisión. Se pensó en una época que era por el aire, o sí como por respirar los mismos aires o tener contacto con las personas enfermas. Y entonces, pues los doctores que atendían la peste, que básicamente eran mirar y confirmar y mandar a cerrar a cal y canto esa casa para que no saliera de ahí, iban con esta, como con este pítico que les aseguraba, según ellos, no respirar el aire del enfermo. Como nos lo dijo la doctora María Clemencia, la gran peste, digamos, la más grave, es de los 1300, que es de la Edad Media. ¿Se acuerdan cuando leímos El Rey Invisible? La historia del Rey Invisible. Ahí este es donde está sucediendo realmente la peste negra, pero vuelve a haber brotes, ¿no? El teatro, y nos lo dice varias veces en Hamlet, en la novela, en Londres cierran los teatros. Hay momentos en los cuales tienen que clausurar los teatros, como en pandemia tuvieron que clausurar la vida pública, porque pues, se transmitía la peste negra, había brotes seguidos. Después, como en 1630 o algo, hay una gran, gran, gran peste en Londres y muere un montón de gente. Eso también lleva a que se cierren muchos teatros, a que se acabe como ese show de teatro. En la época de Shakespeare, ellos lo que tienen que hacer es, la ciudad de Londres cancela el teatro, entonces ellos tienen que empezar a salir de la ciudad. Por eso van a Kent y a los pueblitos que hay cerca, mientras en Londres vuelven a reabrir los teatros. Em, y también como lo dice la novela muy claramente, pues eso es una bacteria, se llama Yars- Yersinia pestis, que la transmiten las pulguitas de las ratas principalmente. Es una bacteria que infecta como los ganglios, si no estoy mal, y los inflama, ¿no? Al inflamar los ganglios, esto se empieza a morir, a engangrenar, y entonces por eso se pone negro, por eso se llama la peste negra. E internamente eso empieza a afectar como los órganos y la gente empieza a escupir sangre. Y el cuerpo sufre de fiebres constantes, ¿no? Entonces eso es así, esa descripción de cómo muere Hamlet es muy fiel.
Sin embargo, pues está este componente ficticio, ¿no? Como de que Judith se salva porque Hamlet toma la enfermedad de ella, ¿no? Tiene como este elemento mágico del amor. Y finalmente, para Y lo terminar, del sapo, lo del sapo, eso es puro mito. puro mito. Pues, o sea, ¿No se salvaban por lo del sapo? No, y que seguramente era una Hamlet manera después que ellos recibió el tenían sapo y se de... murió. Sí, porque Ah, le ponen el sí. sapito en la barriga Ah, sí. Sí, ya. Judith no recibió el sapo y ya está viva. y está Sí. viva. Véanla, ¿no? Entonces, además de eso, pues la novela nos habla de cosas que ya hemos discutido mucho. Para mí el más importante es el amor maternal, la manera como escribe el parto, como ella habla cuando nace Susana, como de que solo puede mirar a la niña, ¿no? Como que no hay otra cosa, no hay otro sentido que mirar la creación tan maravillosa que es un bebé. Entonces esa como emoción de la madre y de la madre que pierde un hijo se me hace que es la principal protagonista porque es lo que hila todo, ¿no? Las dos partes están divididas, antes de la muerte y después de la muerte, y cambia mucho el ritmo. Antes era no lineal y después de la muerte todo es lineal y todo es episódico, cortico. También vemos la llegada de la modernidad. Fíjense que esta familia está en el medio de dos cosas, ¿no? Está en la villa, el pueblo, la vida campesina, pero no salvaje. Agnes viene como del bosque, que es este lugar salvaje, de brujas, de cosas no civilizadas. Entonces, como que no queremos ir allá. Ella es rara por eso, aunque todo el mundo al final termina atendiendo, pues buscándola para que la atienda. Y del otro lado tenemos la ciudad, a donde se fue Shakespeare, a donde tampoco queremos ir allá. ¿Cómo así que los papás y las mamás no viven juntos? ¿Cómo así que este muchacho no vende nada? ¿En qué momento se volvió millonario si él no vende nada? ¿Cómo así? Si él no tiene una tierra, si él no tiene un terreno, si él no cultiva, si no, sí. Entonces vemos cómo, sí, el entretenimiento hoy en día gana más plata una persona que produce TikToks que una persona que hace cosas manuales, ¿no? Y es como la continuación de esa idea moderna de que el entretenimiento y de que hay otro como sector económico que todavía no entendemos muy bien, creciendo, que es una cosa que piden las ciudades, que es una cosa que viene con multitudes, y la ciudad como un lugar sucio, ¿no? Agnes detesta la ciudad, así como insalubre, satánico casi, ¿no? Con las cabecitas que ya ve colgando por ahí, violento, todo el mundo les tira las puertas, ellos preguntan direcciones y nadie es capaz de decirles nada, como Bogotá, básicamente, ¿no? Entonces, como esa transición de cómo esos valores familiares quedaron en el medio de lo salvaje, salvaje y del urbano que ahora viene como esta nueva jungla de asfalto y cómo la villa, el pequeño pueblo, la pequeña ciudad se quedan en el medio. Como les decía, también hay un montón de descripciones sensoriales, sobre todo con las plantas, colores, texturas y temperaturas. Y finalmente lo que todos habíamos hablado es como una gran novela sobre el duelo, acción muy poca. Y lo interesante que uno diría, oh, cuéntenme cómo es el teatro, cuéntenme cómo Shakespeare se hizo famoso, cuál fue su primera obra, nunca nos lo menciona. Lo único que está una y otra vez presente es el duelo. Desde el principio uno sabe, el duelo viene, se nos está construyendo. Y listo, esto era lo que les tenía preparados para hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Perfecto. Pausemos la grabación. Muchas gracias.